aquí la hermana Miguelina Yurdén, de la Casa de Adoración y Restauración Kainos, hija de la casa, sierva inútil al servicio del Señor. Continuamos con las enseñanzas acerca de David en la cueva de Adulam. A mí me parece muy interesante cómo Dios, en medio de una ofensa, porque a mí también, como a la madre, me ha hecho mucho, me ha dado satisfacción de que él se enojara. Y para lo que nuestro hermano fue una ofensa, Dios me ha ido ministrando que él trabaja en medio de nuestras apariencias. O sea, lo que para nosotros es una ofensa, para Dios es un instrumento. Cuando la madre me dice, estudie, señorita, y prepare, a mí se me aprieta el pecho. Digo, ¿en serio, señor? Porque yo soy de la que le corría la... Y esto que yo voy a entregar me ha dado hasta con el cubo de la... Siguiendo con la enseñanza de nuestro hermano Héctor y nuestra hermana Birmania, yo le dije, Señor, es maravilloso que lo que para nosotros es una ofensa, para ti es enseñarnos que tú trabajas más allá de las apariencias. Es decir, nosotros vemos las cosas de una manera, pero Dios tiene un propósito detrás de todo. Nuestro hermano Héctor, de manera magistral, nos mostró cómo David en la cueva pudo entender que era un refugio. O sea, yo me imagino a David, después de estar en palacio, ser paje de armas, yo me lo imagino vestido con hermosas vestiduras, con servicio. Era el yerno del rey. O sea, estaba bien. Como decimos aquí, el niño era Poppy. Y de ser Poppy, se le quitó absolutamente todo. Luego nuestra hermana Bismania nos explicó la semana pasada cómo David fue una muleta para Saúl y cómo David también tenía muletas cuando habló sobre su esposa. Cuando Dios nos quita todo, hermanos, no es por nuestro mal, es por nuestro bien. Nuestra hermana Birmania nos mostró la semana pasada cómo David era una muleta para Saúl y se le fue quitada. Pero también le quitaron las muletas a David, como fue su esposa Mical. Señora, David era un niño popi, como diríamos en esta época. Imagínenselo en palacio, atendido con sirviente, niño bien. Y tiene que salir huyendo porque su suegro lo quiere matar. Si nos vamos a 1 de Samuel 21, nos vamos a dar cuenta de por qué David tiene que salir hacia la cueva de Dora. Yo le puse por título, porque yo le preguntaba al padre, yo no sé cómo le voy a poner a esta prédica. Y en medio del estudio, el Señor me decía, la cueva es un lugar de transformación. Y realmente yo les quiero mostrar, en principio, cómo se ve una cueva. Y la verdad es que cuando entramos en ella no es nada bonita. Es un lugar oscuro, húmedo, un lugar donde ninguno de nosotros queremos estar. Pero en medio del estudio me di cuenta que se nos hace necesario. Ustedes saben que esto es en vivo. A David le quedó claro cuando tuvo que entrar en esa cueva que él no podía hacer nada con sus fuerzas. Y como en Dios no hay coincidencias, sino diosidencias, nuestro hermano Pedro tomó uno de los salmos que fueron escritos en esa cueva. Y la verdad es que Dios es maravilloso. Citamos el Salmo 142 del 1 al 5, donde él se está cuestionando, inicia cuestionándose. Yo soy Tim Reina Valera con mi hermana Birmania, pero lo puse en una versión llana para que todos podamos entender.
Él decía, ¿cómo le suplico a Dios? ¿Cómo le imploro su misericordia? Derramo ante él mis quejas y le cuento mis problemas porque estoy abrumado y desesperado. Y solo tú sabes qué rumbo debo de tomar. Por donde quiera que vaya, mis enemigos me ponen trampas. Mira a mi derecha y nadie me tiende la mano. Nadie me ayuda, a nadie le interesa lo que pasa. Entonces, oro a ti, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres lo único que yo quiero en la vida. David estaba desmoronado ante esa pérdida, que era todo. O sea, ya él se había dado cuenta de que lo único que yo tengo es a ti, tú eres mi refugio. Él hizo tres cosas. Clamó, reconoció la absoluta dependencia. Bueno, eso era lo que le comentaba ahorita de cómo David estaba en ese lugar oscuro, un lugar donde ninguno de nosotros queremos estar. Él hizo tres cosas en medio de la cueva. O sea, se comportó de tres formas. Lo primero que hizo fue clamó a Dios. Lo segundo fue reconoció su dependencia. Y lo tercero fue que alabó. Vamos a conversar sobre estas tres acciones. La palabra clamar viene del latín clamó, clamare, y es de raíz indoeuropea, que significa que lee, que es imperativo llamar. O sea, David o cualquiera de nosotros, cuando clamamos, hacemos una llamada imperante al Señor. Su significado es gritar a voces y viene, ya lo dijimos, del latín clamar. Podemos interpretar que es hablar con Dios de una manera suplicante, como nos decía, y desnudando nuestro corazón. Cuando nosotros clamamos, comenzamos una oración y nuestra voz se va elevando, elevando, y muchas veces, en la mayoría de los casos, terminamos llorando. Terminamos derramándonos, desnudándonos totalmente delante de nuestro Dios, porque a Él nada les oculto. En el Salmo 142, del 6 al 7, el Señor nos dice, o sea, ya este es el mismo Salmo, pero ya es más profundo. Escucha mi clamor, pues estoy muy deprimido. O sea, David ya reconocía delante de Dios, óyeme, yo estoy desbaratado, yo no puedo más. Si tú no haces algo conmigo, yo no voy a poder caminar. Rescátame de mis perseguidores, pues son demasiado fuertes para mí. Aquel que había matado a Goliat está diciendo que sus perseguidores eran fuertes. Sácame de la prisión para que pueda darte gracias. Los justos se reunirán alrededor porque tú eres bueno conmigo. O sea, él en medio de su depresión y como él se sentía, él sabía que Dios seguía siendo bueno con él. David había caído en esa depresión profunda, en esa desesperación, pero como todo aquel que tiene confianza en el Padre, en lugar de sentarse a quejarse, él comenzó a clamar, a llamar, a tocar esa puerta. Cuando nosotros estamos en la cueva, donde hemos perdido todo, amigos, familia, dinero, trabajo, estamos derrotados, aparentemente desamparados, no debemos de perder la esperanza. Porque en ese lugar es donde encontramos la presencia, donde somos nosotros y Cristo, solamente. La cueva no es para destruirnos, para redimirnos, es para que retomemos el camino hacia su voluntad. Nosotros tenemos muchas distracciones en este tiempo y tenemos que desconectarnos. Lo segundo que David hizo en aquel lugar fue reconocer la dependencia de Dios. Él cita en el Salmo 57, del 2 al 3, clamo al Dios Altísimo, al Dios que cumplirá su propósito en mí. Enviará ayuda del cielo para rescatarme, avergonzando a los que me acosan. Mi Dios enviará su amor y fidelidad inagotable. ¿Qué era lo que cantábamos ahorita? La fidelidad de Dios. Señores, cuando Dios nos mete en un proceso, es porque Él va a sacar lo mejor de nosotros. Un proyecto. Señores, y aunque nosotros a veces decimos, Padre, ¿y hasta la cuarta? Él sabe el tiempo. Como decía nuestra hermana, no es en nuestro tiempo, es en el de Él. David pudo reconocer que todo lo que él era, todo lo que poseía, todo lo relacionado con su existencia estaba en la mano de Dios.
declaró que las cosas ya no dependían de él. O sea, él dijo, mira, me doy por vencido, haz de mí lo que tú quieras. Y de esa misma forma nosotros llegamos al entendimiento. Cuando nosotros hacemos esa declaración, entonces tomamos nuestra posición como discípulos. Y debemos enseñar a otros y entregar a otros lo que por gracia hemos recibido. Ahí es donde comienza. Yo decía, Señor, y entonces el Padre me confrontó muy fuerte con el hacer discípulos. Pero se van a ir dando cuenta por qué. Nosotros no debemos de ser como muchas personas que vienen a la iglesia, que somos nosotros los salvos. Nosotros somos un instrumento. Y cuando entramos en la cueva, como lo hizo David, es para multiplicarnos, aunque no tengamos condiciones. Señora, David estaba desbaratado y le entregan 400. Le entregan a su familia primero y a mí me pareció muy interesante porque más adelante vamos a ver cómo la familia de David se comportaba hacia él antes de que él fuera ungido para ser rey. Eh, él nos da lo que nosotros necesitamos para poder caminar. Él nos va a entregar gente que ha sido desaprobado, gente que el mundo ha dicho, no, mira, tú no, pero Dios dijo, tú sí. Nuestro fundamento de todas estas enseñanzas está en 1 Samuel 22, del 1 al 2. Dice que nos entregará a los endeudados, los desamparados, y estos son los que se van a convertir en nuestros mejores discípulos. Porque de lo vil y de lo desechado fue lo que Cristo vino a buscar. Si tomamos Mateo 28, del 18 al 20, que el exhorto que lo busquen, podemos hacernos la siguiente pregunta. Ahí es donde comienzan la pregunta que comenzaron a cortar esta sierva. El versículo es Mateo 28, del 18 al 20. No lo quise poner porque se nos haría muy larga la pregunta, porque esto es mucho, señor. La pregunta es, ¿estás en el proceso de ser un discípulo, un seguidor, un asistente semanal los domingos a la iglesia? ¿O eres ese discípulo que busca estudiar la palabra, que se reúne con otros hermanos y que profundiza y la pone por obra? Y yo comencé a preguntarme, ¿qué yo estoy haciendo? Si tú eres ese discípulo que se reúne con otros hermanos, entonces tú estás en el camino correcto de vivir esta vida en plenitud de esa comunión con el Dios vivo. Hebreos 10, del 23 al 25 nos dice, mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que nos prometió, y consideremos cómo podemos estimular los unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día está cerca. Si hemos visto noticias, sabemos lo que está pasando. No tenemos que profundizar en esto. Cuando nosotros nos reunimos con otros hermanos, debemos estimularnos e incitarlos para hacer buenas obras. Pero también nosotros somos estimulados en el amor y la comunión con nuestros hermanos es un ingrediente muy importante para nuestra fe. Como diríamos en idioma coloquial, es el fogón. Usted puede pasar una semana difícil, pero cuando usted viene a la iglesia, usted recarga la pila. Usted adora, usted fluye, usted escucha palabras, recibe alimento, ya sea de nuestros pastores, ya sea de otros hermanos. Muchas veces usted está pasando por una situación, usted entra por esa puerta, el hermano no sabe lo que le pasa y le da un abrazo y ya usted se levanta. Por eso es tan importante venir a la iglesia. Cuando nosotros entramos en la cueva, entendemos que Jesús no mandó a nadie más a hacer lo que él tenía que hacer. No le dijo a ningún hermano, él pues tenía discípulos, tenía ángeles, que le podía decir, mira, ve, tú ocupa mi lugar en la cruz. No,
Él lo hizo. Y debemos preguntarnos, ¿qué estamos nosotros dispuestos para ser discípulos? Y esto nos va a costar nuestro tiempo que atesoramos tanto y nuestros talentos. Nosotros estamos dispuestos a invertirnos en eso. Una pregunta interesante para hacernos. Ahora viene otra pregunta que yo me hice. ¿Hemos entendido el sacrificio de la cruz? ¿Podemos entender lo que le costó a Jesús hacer discípulos? Señora, cuando yo hago este ejercicio, yo me rompo el dos. Porque nada de lo que yo haga puede compararse con el sacrificio de la cruz. Pero yo tengo una asignación y yo me pregunto, ¿yo la estoy cumpliendo? ¿Yo estoy haciendo discípulos? Porque hacer discípulos no es decirle a la gente solamente tu testimonio. No es que tú vas a ser invasivo con su vida, pero si tú sabes que alguien tiene una necesidad de Cristo, no lo sueltes. Acércate. Eso fue lo que pasó con David en aquella cueva. Los endeudados, los desamparados, los desconsolados, y él en una depresión. Pero David hizo a un lado esa depresión. El Señor viene trabajando, la madre lo sabe ese mes conmigo, con el asunto de deja de enfocarte en lo que a ti te está pasando y camina. Y por eso para mí preparar esto fue tan fuerte. Yo quiero que imaginemos este escenario. Imaginemos que tenemos una conversación con Jesús y le decimos, Jesús, gracias por la salvación, pero mira, yo debo de culparme contigo porque yo no tuve tiempo de ser discípulo, de estudiar tu palabra, de cumplir tu mandato. A mí no me pareció prioridad acudir a las Santas Escrituras. Se me dio duro. Tampoco hice tiempo, o sea, no me pareció importante invertir mi tiempo en llevar a otras personas a tu presencia. Señores, yo imaginarme la cara de Jesús me quebró en muchos pedacitos. Señores, no es simplemente que seamos salvos. Oh, sí, sí, yo soy salvo. Tenemos que buscar esas personas que forman parte del reino, que están allá afuera. Las tenemos en nuestro trabajo, las tenemos en nuestro vecindario, tenemos familia. Y no, yo no quiero ir a la iglesia, pero estamos doblando rodilla por ellos. Estamos modelándole una vida de un cristiano a esas personas. Y hay otra pregunta retadora. ¿En qué área de nuestra vida no estamos siendo discípulos de Cristo? Yo les invito a que cada uno escudriñe en qué área estamos cogiéndole como discípulos a Cristo. Esto lo descubrimos cuando son quitados nuestros afanes, cuando las cosas que para nosotros son demasiado importantes, Dios dice, a una pausa. La única manera que Dios utilizó en aquel momento y utiliza en este tiempo para nosotros es la cueva de Adulán. La cueva, cuando tú caminas en lo que Dios quiere, comienza a transformarse y a transformarte. Ya tú no ves la cueva oscura, ya tú no ves la cueva húmeda, ya tú no ves la cueva fea. Ya tú ves la cueva como el lugar de entrenamiento y tú quieres más y más y más. Lo tercero que Dios hizo con David fue llevarlo a alabarlo. Y ahí es donde entra el Salmo 34, que ya leyó nuestro hermano Pedro. Alabaré al Señor, pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré en todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados. Proclamemos juntos las grandezas del Señor y ensalcemos su nombre. Porque clamé a Él y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Otros también están radiantes por lo que Dios ha hecho con ellos.
Ya no estaban cabizbajos ni avergonzados. Este pueblo clamó al Señor, el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus tribulaciones, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. David estaba hablando de aquellos que estaban endeudados, desalentados, desanimados. Ya todo eso había quedado en el pasado, porque ya el Señor se le había mostrado a cada uno de ellos y ya les había dicho, ustedes son importantes para mí. ¿Cuánta gente no vemos allá afuera? Que le pasamos por el lado. Y si lo miramos con detenimiento, no tienen que hablar para nosotros saber que le está pasando algo. Su rostro nos habla. Tomemos tiempo y digámosle, aunque sea, Dios te bendiga, Cristo te ama. Que usted no sabe cómo te le arregla el día a una persona con eso. El salmista alaba a la grandeza del Señor, pero él presume de eso. Él se goza en la grandeza del Señor. Y como les decía, eso mismo pasa con los que estaban con él en la cueva. Como les decía en principio, a David se le quitaron sus muletas y eso me lleva a Job cuando le fue quitado todo. En Job 1, del 20 al 22, nos habla de cómo Job se levantó, rompió sus vestiduras, echó cenizas, pero no añadió despropósito porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Job fue un hombre muy consciente de que todo lo que existe, todo lo creado, le pertenece a Yahweh. Nosotros somos así. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando se nos quita algo? Cuando perdemos el trabajo. Nosotros le decimos a Dios, tú diste, tú quitaste. Para nada, le hacemos un berrinche. Exacto. Le hacemos un berrinche, pero ¿por qué tú me lo quitaste? ¿Por qué me quitaste el trabajo y ahora? ¿Cómo yo me hago? Señores, cuando Dios nos quita algo del camino, Él sabe lo que está haciendo. Porque dice Jeremías 29:11 que sus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. Estoy parafraseando. Esa tiene que ser la actitud del creyente, la actitud de Job, la actitud de David. Hay un problema. Está bien, Señor, vamos a caminar este problema, pero contigo, agarrado de tu mano. Y se nos hace tan difícil. Yo hablo por mí, porque para mí es difícil cuando tengo una situación, pero en vez de ir donde la vecina, donde la prima, yo voy donde yo tengo que ir. Yo hablo con quien yo tengo que hablar. El único que tiene la llave para resolver mis problemas es el eterno, creador de todo lo que existe. Mientras yo estudiaba, yo me preguntaba si yo era ese tipo de creyente, como les comenté, porque no es solo venir a la iglesia, no es solo ser un siervo de domingo, es tener esta pasión. Yo en mi propia vida siempre hablo de desierto, hablo de proceso, pero nunca me había detenido a ver cómo comportarme en una cueva. Y esto me lleva a que debemos de tener esa fe muna en el Altísimo, esa fe inquebrantable, esa fe que pase lo que pase, tú sabes, porque tú sabes que Él no te deja. Esto no se trata de que te sentí hoy y no te siento mañana. Él está, Él no se va. Cuando Él guarda silencio, es porque Él está trabajando. Y no va a trabajar como nosotros queremos, va a trabajar como ya Él lo determinó en la eternidad. El propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, podemos patalear, podemos decir, como dijo el predicador que vino, de que yo me quiero quitar. No, hermanos, nosotros no vamos a poder querer quitar, pero esa asignación que Dios nos entregó se va a cumplir. Y más nos conviene que lo hagamos desde el principio, porque si damos vuelta, alargamos el proceso y se va a hacer más difícil. Para mí fue interesante cuando la espada que le entregan a David es la espada de Goliat. O sea, la espada de su enemigo se le entregan a él. Y eso me decía, eso que tu enemigo
que es el diablo, Dios lo reprenda, está usando, yo lo voy a convertir en un arma para darte victoria. Y a veces nosotros decimos, mira, y ahora Jehová, ¿qué hago? Ya yo te entregué, no me preguntes más, ejecuta. Dios no solo te va a dar victoria de tus enemigos, que aquí es donde vengo con la familia, sino que aquellos que no creían en ti, en tu llamado, que decían, fulana. Señores, David era el enano que cuidaba las ovejas. Y Dios lo llamó para ser un ungido rey. Pero como dijo nuestro hermano, como también acotó nuestra hermana, cuando David fue ungido, él no estaba preparado para gobernar un pueblo. Tenía que pasar por esos procesos, por esos proyectos, por ser perseguido, por ser humillado, por habérsele quitado todo, para él ser ese hombre que iba a transformar la vida de esos 400 y llevarlos hacia aquel que nos ha amado con amor eterno. ¿Cuántos de nosotros, los que somos padres y madres, estaríamos dispuestos a entregar un hijo de que por la salvación del mundo? Yo no. Y él lo hizo, el Padre lo hizo. Y Jesús fue tan obediente que, como les decía ahorita, él puede decir, no, pero tú, fulano, el ángel número 343, ve en mi lugar. Dijo, no, yo voy. Y no añadió despropósito, y por eso hoy tenemos la gracia y somos salvos. Pero no es para que nos quedemos con la gracia nosotros solos, es para que salgamos a compartirla, a ser discípulos. Y la verdad es que es muy fuerte cuando Dios te dice, tú estás haciendo lo que yo te mandé a hacer, porque a mí me pasó. Preparando esta prédica, esa era la pregunta. Muy bonito, tú plasmándolo en un papel, pero tú estás haciendo lo que yo te mandé a hacer. Y ahí es donde yo soy sacudida y por eso, desde que yo comencé a prepararla, estoy siendo cortada. No, yo no estoy haciendo lo que Dios me dijo. Yo estoy demasiado enfocada en lo que le está pasando a Miguelina, pero eso se terminó. La primera persona que Dios le entrega a David y su familia, como ya les dije, lo lleva a Moab, ya nuestro hermano habló de eso. El segundo grupo que Dios le entrega a David son los angustiados, que viene de la palabra hebrea texara, que significa, además de angustia, estar bajo presión y bajo estrés. Imagínense este grupo de personas que están estresadas. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos estresados? Nos bloqueamos. Ese grupo de personas se le entregó a David. Los deudores, que viene de la palabra hebrea shoy, que significa prestar con interés y tener un número de acreedores. Estas personas no podían pagar sus cuentas. Ese grupo también se le entregó a David. Los descontentos, que viene de la palabra hebrea paspus, que significa estar en amargura de alma, haber sido agraviado y maltratado. Estar en amargura de almas es un asunto muy difícil, porque es que la vida pierde sentido. Ese grupo de personas no tenía interés en estar vivo. Pero como David fue obediente y hizo lo que Dios le dijo que hiciera, transformó la vida de esa gente. Por eso era que el Padre me decía que la cueva es un lugar de transformación. El que viene aquí y dice que nuestra casa es la cueva de Adulán, es que puede percibir lo que se está haciendo en la casa. En la casa recibimos alimento, en la casa recibimos consolación, en la casa recibimos consejo, en la casa recibimos dirección. Los ángeles, que son nuestros pastores, siempre están dispuestos para prestar su oído cuando uno de los hijos tiene una necesidad. Pero también los hermanos, que levantan nuestros brazos cuando estamos caídos. Y dejemos de ver la cueva fea y veamos las hermosas. Hasta un río pasa por ahí. Otra pregunta confrontadora.
Otras, porque fueron varias. ¿Cómo Dios ha traído personas a tu vida? ¿Quién está angustiado, triste, desamparado y está buscando tu compañía? ¿Tú lo aceptas o tú lo rechazas? ¿Quién está endeudado y necesita una lección para saber cómo manejar el dinero? Si usted ha pasado por esa experiencia de estar en una cueva, usted es la persona idónea, me incluyo, para ayudar a aquellos que están en la situación donde un día usted estuvo, o quizá donde está. Y eso me trae a memoria cuando vino uno de los predicadores que decía, bueno, el mismo, que decía, tú sin ni uno. Y Jehová te dice, ve, llévale una funda de pan, que es la única funda de pan que tú tienes en tu casa para darle a tus hijos, pero Jehová te dice, ve, llévala. ¿Tú te quedas con ella o tú la llevas? ¿Puede Dios contar contigo? Yo me hice el compromiso de que Dios cuenta conmigo y yo voy a caminar. Me voy a dejar de quejar y de preguntarme y voy a caminar. Porque si Él me entregó una asignación, Él sabe lo que está haciendo. Y por último, no se trata de que hoy hagamos un compromiso, vayamos a la presencia de Dios, le digamos, Padre, sí, yo lo voy a hacer. Se trata de que lo hagamos, que como dice la palabra, vamos a poner por obra lo que estamos estudiando. Vamos a dejar la vagancia espiritual. Vamos a entregarle nuestro día a Dios, a que Él haga esa agenda divina, que siempre va a ser mejor que la agenda humana. Y vamos a ver cómo nuestro tiempo va a rendir. Vamos a dejar las excusas de lado, no incluidas, y vamos a accionar. Vamos a dejar de decir, ay, que yo estoy muy débil, Señor, tú no ves que yo acabo de salir de una prueba. Vamos a esto. Usted se levanta, se sacude el polvo y hace lo que Dios le dijo porque Él no lo va a dejar solo. Hasta aquí me ha traído Dios. Espero que esta palabra sea de edificación para ustedes, como lo ha sido para mí.